Entonces, cuando usted creyó en Jesucristo, en el momento mismo de su salvación, Él lo colocó a usted en el cuerpo, en unión con Cristo y con el resto de los creyentes. ¿Somos uno, el uno con el otro en Cristo? Seguro. ¿Cómo es que llegamos ahí? Eso es lo que el bautismo del Espíritu es. Ahora, en caso de que usted quiera ver otro pasaje, vea Romanos 6 y mantenga en mente que no hay agua aquí. Estos pasajes no están hablando de bautismos en agua en absoluto. Esto es teología en este punto, fuera del símbolo que expresa, el cual está en el bautismo en agua. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El argumento aquí es si la gracia fue activada cuando pecamos, entonces pequemos mucho para que la gracia realmente abunde. En ninguna manera. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora observe esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y después el versículo 4 implica en su resurrección también. ¿Cuál es el bautismo aquí? No es bautizado en agua, es bautizado en Cristo. Bautizado simplemente significa sumergirlo, meterlo en algo, colocarlo en el interior del cuerpo de Cristo en unión con Él y con el resto de los creyentes. Eso es todo lo que significa. No haga algo del término que no está ahí. Gálatas 3:27. Si habéis sido bautizados en Cristo, os habéis puesto a Cristo. Usted ha sido vestido con Cristo. Usted se ha vuelto uno con Cristo. Entonces, el bautismo del Espíritu, amigos, manténganlo claro, es colocar a un creyente en el cuerpo de Cristo en la salvación. Ahora, Colosenses 2:9, y voy a llevarlo un paso más hacia adelante, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nunca piense que a usted le falta algo. No le falta nada. En quien también sois circuncidados con la circuncisión hecha sin manos. En otras palabras, los judíos siempre estaban diciendo que eran circuncidados y eso los metía, pero la de ellos era únicamente física, la nuestra es espiritual. Al desechar el cuerpo de pecados de la carne mediante la circuncisión de Cristo, por la circuncisión de Cristo, versículo 12, aquí está, sepultados con Él en el bautismo, en el cual vosotros también habéis resucitados con Él. El Espíritu toma un creyente, lo bautiza en el cuerpo, lo cual es colocarlo en unión con Cristo. Cuando usted es salvo, usted es unido con Cristo, usted es sepultado con Él en su muerte, usted resucita con Él en su resurrección mediante un milagro divino, usted es unido con Jesucristo. Otro que es muy estratégico, 1 Pedro 3:21, después voy a resumir. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Oh, no. El bautismo nos salva. Eso es lo que dice. Dice, ¿usted lo cree? Yo lo creo. Después dice esto. No quitando las inmundicias de la carne. No el bautismo en agua. ¿Qué tipo de bautismo? El bautismo del Espíritu. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu está ligado de manera intrínseca ¿a qué experiencia? Salvación. ¿Cuándo ocurre entonces? En la salvación. El bautismo del Espíritu ocurre en la salvación. Es el colocar al creyente en el cuerpo. Es otro término de salvación como la justificación, el cual es Dios declarándonos justos, como la adopción, lo cual es que Dios nos hace hijos. Es el mismo tipo de situación. Entonces es un término soteriológico. Eso significa que es un término para salvación, pero encaja en la salvación. Ese es el punto. El bautismo del Espíritu entonces no tiene nada que ver con la experiencia del creyente. Inicialmente, simplemente es el Espíritu colocándolo en el cuerpo. La llenura del Espíritu entonces es lo experimental. Y eso es lo que resultó en todo el hablar y los idiomas y todas las cosas maravillosas que sucedieron a lo largo del libro de los Hechos. Y eso es lo que resulta en las cosas maravillosas que todavía están sucediendo en la energía del Espíritu Santo en este momento. Pero por favor, no confunda el bautismo del Espíritu. De lo contrario, destruirá el punto entero que Pablo está presentando de nuestra unidad en Cristo. Porque si alguien no tiene el bautismo del Espíritu, no están en el cuerpo. Y si no están en el cuerpo, no tienen el Espíritu. Y si no tienen el Espíritu, ni siquiera son salvos. Usted arruina la teología entera si usted hace del bautismo del Espíritu algo experimental que sucede todo el tiempo. No puede. Es el colocar del creyente en el cuerpo en el punto de la salvación. Eso es lo que es. Ahora quiero que sepa que eso es para que usted pueda entender su identidad en Cristo. Usted es uno con Él. Usted es uno con cualquier otro cristiano. Y eso es lo que ocurrió en el versículo 2. Cuando dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, sabemos que ese es el aliento de Dios, el Espíritu Santo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y si Él llenó esa casa, Él llenó a los que estaban en ella. Y yo creo que en ese punto el bautismo del Espíritu se llevó a cabo. Es una especie de juego de palabras interesante. Si usted toma la idea de que llenó toda la casa y la lleva a Efesios 2:22, hay una nueva casa ahí en donde todos los creyentes son llamados la casa o la habitación del Espíritu. Entonces Él llenó la casa física en Hechos 2:2, pero en el mismo momento Él llenó la casa espiritual y todos los creyentes se convirtieron en su nueva casa.
Ahora, permítame añadir otro pensamiento aquí porque quiero que entienda esto. El bautismo del Espíritu también es extremadamente importante, entendido de esta manera, porque si no lo es, entonces la oración de Jesús en Juan 17 no es respondida y usted entonces tiene algunos problemas serios. Como puede ver, Jesús oró esto 4 veces, versículo 11, 21, 22, 23. Él dijo, Padre, oro porque sean que uno. Ahora, amigos míos, esto sucedió aquí. Esta es la respuesta a la oración de Jesús. Cuando el Espíritu de Dios vino, Él nos hizo uno posicionalmente. Ahora, no siempre somos uno prácticamente, ¿verdad? Hay divisiones y contiendas entre nosotros cuando somos carnales, pero posicionalmente estamos mezclados en uno. ¿Somos esa hogaza en común? Claro que lo somos. No solo somos grano que está unido con un cordón de manera flexible, somos uno en Cristo. Internamente dependientes en términos mutuos de la vida el uno del otro y el ministerio de nuestros dones y comunión. Y entonces debemos asumir que el bautismo del Espíritu es ese bautismo de todos los creyentes en unidad. De lo contrario, la oración de Jesucristo no es respondida. Ahora, observe otro fenómeno que sucedió en el versículo 3 que acompañó al primero. Y todo esto es prueba de que el Espíritu vino. Versículo 3. Y se les aparecieron, esto es, a esos creyentes que habían sido bautizados, inmersos en ese momento en el cuerpo de Cristo por el Espíritu, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No fueron fuego, fueron como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, aquí hay otro fenómeno interesante. Estas lenguas repartidas que aparecieron sobre cada uno de ellos fue testimonio de que, sin excepción alguna, cada uno de ellos habían recibido al Espíritu Santo. Voy a añadir otro punto teológico, y si su archivo teológico todavía puede recibir esto, escuche. En el bautismo del Espíritu Santo, Pablo dice, son bautizados ustedes en un cuerpo, pero a todos individualmente se les da a beber de un espíritu. De tal manera que el bautismo que se lleva a cabo en la salvación, cuando usted es colocado en el cuerpo, no solo lo coloca usted en el cuerpo, sino que coloca el Espíritu en usted. Ahora, no trate usted de escudriñar lo que es inescrutable, simplemente déjelo ahí. En otras palabras, usted no solo es colocado en el cuerpo en la salvación, sino que el Espíritu vino a vivir en usted, ¿verdad? Y eso es lo que Él está mostrando aquí. Él quería saber que todos supieran que nadie se quedó sin el bautismo del Espíritu Santo. Todo creyente recibió al Espíritu de Dios en esa ocasión. Y eso es algo permanente. Jesús dijo, Él permanecerá con vosotros ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted entra al cuerpo, usted está ahí por un rato, usted está ahí para siempre. Y cuando el Espíritu viene a vivir en usted, Él está ahí por un tiempo, Él está ahí para siempre. Entonces usted ve que el bautismo ha ocurrido. Las lenguas repartidas indicando que en cada uno de ellos sin excepción alguna. Ahora, algunas personas han malinterpretado Mateo 3:11 para relacionarlo con esto, porque toman las lenguas aquí, las lenguas de fuego y el bautismo, como una indicación directa de Mateo 3:11. Permítame mostrarle lo que creo que es la interpretación correcta. Mateo 3:11. Yo de hecho os bautizo con agua bajo arrepentimiento. Juan el Bautista dice, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él los bautizará a vosotros con el Espíritu Santo y con fuego. La gente dice, sí, eso es lo que sucedió en Pentecostés. El Espíritu Santo y fuego. No, no lo es. El Espíritu Santo sucedió en Pentecostés. El fuego no tuvo nada que ver con esas lenguas que se veían como fuego. Dice usted, ¿por qué? Porque el fuego es definido en el versículo 12, cuyo aventador está en su mano, y él limpiará su suelo y recogerá su trigo en el granero, pero él quemará la paja con fuego que nunca se apagará. Ese es el fuego de juicio eterno, amigos. Eso está diciendo, o eres bautizado con el Espíritu Santo, o al final con juicio eterno. Eso es lo que eso está diciendo. Eso no se está refiriendo a las lenguas de fuego aquí. Entonces, hacemos eso a un lado. Pero estas, evidentemente, se ven como lenguas y se ven como fuego. Y usted puede usar su propia imaginación para determinar lo que estaba pasando. Pero fueron separadas en cada individuo, distribuidas. No cada lengua fue distribuida, sino que el total fue distribuido en pequeñas partes, cada una encima de un individuo. Esta fue la manifestación visible del descenso del Espíritu. Como puede ver, ellos tenían que saber que algo realmente sucedió. Ellos no tuvieron los sentidos espiritualmente para comprenderlo, fuera de verlo y experimentarlo, y entonces así fue. Dios les dio eso. Es algo así como, usted se acuerda en el bautismo de Jesucristo, el Espíritu Santo descendió para equipar a Cristo para su ministerio, y dice que descendió en Cristo en la forma de ¿qué? De una paloma.
Y entonces aquí usted vuelve a tener una manifestación visible del Espíritu Santo. En esta ocasión, lenguas aparentes se veían como una lengua y también viéndose como una llama, lo cual es una comparación obvia, y entonces están sobre cada uno. Y eso indica que cada creyente en este punto recibió al Espíritu Santo. Dice usted, ¿qué hay acerca de los cristianos carnales? ¿Tienen al Espíritu Santo? Claro. Ese es el argumento entero de Pablo en 1 Corintios. Él les dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué están haciendo actuando así? Él no dice, ahora han perdido al Espíritu Santo. Él dice, lo tienen. Esa es la razón por la que no deben actuar así. Y simplemente el hecho de que tienen al Espíritu Santo depende del hecho de que fueron comprados con un precio. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Muy bien, estamos aprendiendo esto. Estamos aprendiendo que hemos sido bautizados en el momento de la salvación, que esto ocurre aquí en este instante históricamente en el versículo 2 y 3. Además de eso, llegamos al versículo 4. Ahora obsérvelo y simplemente vamos a introducir esto y después vamos a cerrar. Versículo 4. Y hay una conjunción añadiendo algo adicional. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora observe esto. Ya han sido colocados en unión con Jesucristo, han sido hechos uno, el Espíritu había entrado en ellos para siempre, pero aquí da un paso más allá de eso y los llena para una reacción. Y cuando usted ve la llenura del Espíritu, amigos, siempre está ligado con algo que sucede después de eso. Fueron llenos del Espíritu, inmediatamente comenzaron a hablar en otros idiomas en el poder del Espíritu Santo. No confunda eso con el bautismo. Este pasaje enseña dos cosas distintas. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, en primer lugar, para bautizar a los creyentes en el cuerpo. En segundo lugar, para llenar a esos creyentes para el testimonio poderoso. Y usted no encontrará en ningún lugar en las Escrituras, en ningún momento, que a usted se le dice que se ha bautizado con el Espíritu. Nunca dice a los creyentes, vayan a bautizarse con el Espíritu. Busquen el bautismo. Eso sucede en el momento de la salvación, no es experimental. Ahora, permítame añadir esto. Yo creo que ambos ocurren en la salvación al mismo tiempo. La llenura del Espíritu es algo que sucede repetidamente a lo largo de su vida. Usted será lleno. Es algo momentáneo para ministerios especiales conforme usted cede al Espíritu. Y explicaré más acerca de eso, pero la llenura del Espíritu puede suceder muchas veces y debe suceder constantemente en su vida. El bautismo sucede una vez. Usted es colocado en el cuerpo en unión con Cristo. El Espíritu viene a vivir dentro de usted. Eso se encarga de eso. A partir de ahí, es cuestión de la llenura del Espíritu. La diferencia es tan simple como las palabras del apóstol Pablo, quien no dice bautícense con el Espíritu. Efesios 5:18, él dice, sed ¿qué? Llenos del Espíritu. Y es un término muy interesante en el griego, porque significa manténganse siendo llenos. Ahora, si usted va a mantenerse siendo lleno, eso está asumiendo que en una ocasión usted fue lleno. ¿Lo entiende? Tiene que ser, porque ese es el significado del tiempo. Lo cual significa que en el punto de la salvación, usted no solo fue bautizado en el cuerpo, sino que fue lleno con el Espíritu de Dios. ¿Se acuerda usted cuando usted fue salvo por primera vez? El gozo que usted experimentó, la bendición, el amor que en cierta manera salía de usted y el deseo tremendo de que usted tenía que compartir a Cristo con todo mundo, excepto que usted era algo ignorante y realmente no sabía qué decir. ¿Acaso Juan no llama eso el primer amor? Ese sentimiento. Y creo que la llenura del Espíritu escrituralmente le sucede a usted cuando usted cede todo al Espíritu y Él simplemente lo llena todo. Y quiero sugerirle a usted que consiga la cinta, el sermón de la llenura del Espíritu. Si usted no entiende este concepto, no tengo tiempo para entrar en eso. Esa es 1 hora y media por sí misma. Pero la llenura del Espíritu es aquello que sucede diariamente, momento por momento, conforme usted cede y Él lo llena usted. Si hay pecado en su vida, Él no la puede llenar, ¿verdad? Porque la ley de la expulsión dice dos cosas, no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. La llenura del Espíritu es simplemente ceder. Eso sucede una y otra vez. Pablo dice, sean continuamente llenos, sigan cediendo, y cuando usted hace eso, habrá resultados inmediatos, porque eso es algo experimental. Ustedes estarán hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Usted cantará, haciendo melodía en su corazón. Usted amará a su esposa. Esposas, ustedes obedecerán a sus maridos en el Señor. Hijos obedecerán a sus padres. Padres no provocarán a sus hijos. Amos tratarán a sus siervos de manera correcta. Siervos van a trabajar por el sueldo de un día. Eso tiene resultados inmediatos y de manera repetida ocurre en la vida de un cristiano. Usted puede ser lleno muchas veces. Usted es bautizado una vez en el punto de la salvación. Eso está conectado con la salvación. Entonces la llenura del Espíritu
siempre tiene una respuesta inmediata. En la llenura pasan cosas. Permítame mostrarle. Observe Hechos 4:8. Esto realmente es emocionante. Obsérvelo. Hechos 4:8. Ahora, Pedro ya estaba lleno con el Espíritu en el día de Pentecostés una vez. Él fue bautizado en el versículo 2 y 3. Él fue lleno en el versículo 4. ¿Es algo distinto? Entonces, Pedro en el versículo 8, capítulo 4, fue lleno del Espíritu Santo. Dice usted, Pedro vuelve a ser lleno. Es correcto. Sus